Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, Socorro. Qué bueno que vienes en mi auxilio. Me da mucho gusto verte. Luces muy bien. Y me da mucho gusto saludar a todos nuestros queridos radioescuchas este día. Y le recordamos que hoy estamos también, hoy y todos los días en Facebook, que nos pueden encontrar en la página de Unidos por Cristo y María Oficial en Facebook. Y más tarde en YouTube nos pueden encontrar con las mismas iniciales de Unidos por Cristo y María, UPCM Oficial. Y me dio mucho gusto ver de repente a Chavita, mi consentido, sépanlo todos, y María Portillo, que siempre es, hola, ese Chavita de los tiburones, ¿no? Si eres bien tiburón, eres bien San mordelón, José. deberías de ser agente de tránsito para andar dando mordidas, digo, para recibir mordidas. Gracias, padre. Pues saludarte, mi querido Chavita. Igualmente, padre. Bueno, hoy es el cumpleaños de un sacerdote muy querido, el padre José de la Luz Carrasco, que fue profesor de mis hermanos en el seminario y después fue mi profesor. Fueron las clases más entretenidas y más en las cuales aprendí mucho más, porque su clase era como un show de comedia y era divertidísimo. Posteriormente tuve el privilegio de ser vicario en la parroquia donde él también estaba como vicario, en la parroquia de San Jacinto, en San Ángel. Y con el tiempo, él ha sido amigo de todos los sacerdotes, nos pone al tanto de quién está enfermo, quién necesita oración, quién ha fallecido, y es un excelente sacerdote que si está viendo el programa, porque le mandé la forma de cómo verlo, va mis saludos cariñosos al padre José de la Luz Carrasco. Bueno, hay varios sacerdotes enfermos. En Puebla han muerto 14 sacerdotes y 9 religiosas. Y esto está atacando a todo el mundo. La próxima semana comenzamos el día de la oración de la unidad por los cristianos. Es decir, todos los cristianos debemos de estar unidos, que esa es la voluntad de Cristo cuando dice, te pido por ellos para que sean uno como tú y yo somos uno. Y son más cosas la que nos une que la que nos separan. Aquí en Mammoth Lakes, gracias a un pastor de la iglesia del Faro, de Lighthouse, es un sacerdote no es un sacerdote, perdón, es un pastor muy simpático que ha tenido a bien el unirnos a todos los pastores de las diferentes denominaciones religiosas. Hablé con él y dice que pasó por el coronavirus. Así que el coronavirus no está respetando a nadie. Hay un padre que sale en YouTube que es muy simpático, que da una reflexión de menos de 3 minutos y siempre muy sonriente, es el padre Adolfo. No sé de dónde sea, probablemente de Colombia, pero él y toda su comunidad, los sacerdotes de su comunidad, están enfermos hoy en día de coronavirus. Así que pues es muy serio esto, así que hay que tener mucho cuidado. Es muy agresivo este virus, así que más vale protegerse. Sobre todo uno que ya está viejito, pues nos ataca más fácilmente. ¿Qué les iba a decir? Bueno, hoy se está celebrando también el nacimiento de Martin Luther King. El lunes se va a celebrar, va a ser día feriado. Yo voy a estar aquí con ustedes, Dios mediante, si es que tampoco es día feriado para nuestro radio escuchas, pero yo estaré ahí presente. El Martin Luther King, ¿quién es él? Bueno, muchas veces se celebra, pero no se sabe quién es él. Nació en 1929 en Alabama, hijo de un pastor evangélico que se llamaba Michael King, y él también fue bautizado con el nombre de Michael King. Sin embargo, cuando fueron a Alemania, allá por 1938, con toda su familia, todavía esto antes de la Segunda Guerra Mundial, decidió su papá cambiarse el nombre por Martín Lutero, Martin Luther King, y de la misma forma su hijo, Martin Luther King Jr., cambió su nombre. Él entró bueno, él sufrió un montón de lo que es el racismo. Tenía 2 amiguitos con los que jugaba muy bien de niño, hasta que los papás de esos niños güeritos, les prohibieron jugar con su amiguito Michael King.
Posteriormente fue discriminado en las escuelas, en la high school, pasó al college para negros sin haber terminado sus estudios de high school, donde estudió sociología, se graduó con honores y posteriormente estudió teología y sacó una maestría, un doctorado en teología. Se hizo pastor de la iglesia evangélica, pero siempre fue impulsado por las causas sociales y sobre todo por el derecho a voto de los negros y los derechos civiles de los negros. Empezó esto en el año de 1950 y tantos, 1955, cuando hubo una mujer que fue arrestada, una mujer negra, que fue arrestada porque no le dio el lugar a un hombre blanco. Y ella dijo, yo tengo el derecho, Abraham Lincoln me lo dio, pues vale, sorbete, y la arrestaron. Se llamaba Rose Park. Entonces, lo que hizo el pastor Martin Luther King fue organizar un boicot a los autobuses y que duró bastante tiempo, pero tomó la opción de Mahatma Gandhi, la acción no violenta. Es decir, la no violencia no significa no acción, sino más bien la acción no violenta. Entonces organizó una huelga de parte de todos los negros para que no utilizaran el transporte colectivo. Y esto pues causó una gran pérdida económica a la compañía transportista, ya que los güeros sí tenían automóviles, pero los negros se organizaron de tal manera que podían organizar lo que se llama el carpool, es decir, que quien tenía automóvil le daba aventón a los que no tenían automóvil, algunos tenían que caminar hasta 30 kilómetros diarios para ir a su trabajo, o sea, un promedio de 5 horas caminando muy a prisa, pero no usaron el autobús. Finalmente se logró, gracias a esto, a que se reconocieran los derechos de los negros en Alabama y que pudieran entrar a los restaurantes y demás. A mí me sorprendió mucho en 1961, cuando vine por primera vez a los Estados Unidos, a la frontera, Brownsville, Texas. Yo tenía 6 años de edad y me sorprendió, ya sabía leer, entonces leía todo lo que podía. Y me acuerdo que en los baños decía woman, men y colored. Entonces le preguntaba a mi papá, ¿qué cosa es woman, men y colored? Dice mujeres, hombres y colorados. Ya tiempo después me entendí que colored era el baño para los negros, que no podían utilizar el baño para los blancos. Todavía me acuerdo cuando llegué a Tucson, Arizona, en 1975, que los autobuses estaban divididos en asientos amarillos y asientos rojos hasta atrás. Y yo pregunté, ¿y por qué esos asientos? Es que los asientos rojos en la parte posterior corresponden a los que son de raza negra. Y yo me sentaba en los asientos rojos. Dije, no debe de haber división, no debe de haber confusión. A mí me tocó todavía en Viva la Gente, que actuamos en Boston, y había una situación que se llamaba busing, que era el cambio de escuelas de negros a escuelas de blancos y de blancos a escuelas de negros, lo cual se dio un revoltijo tremendo. A mí me tocó actuábamos en las high schools, además de los shows que teníamos para el público en auditorios, hacíamos asambleas o presentaciones en las high schools. Y para esas presentaciones usábamos pantalón y chamarra de mezclilla y una camisa de cuello amarilla. Y nos sentábamos entre el público y luego ya cuando empezaba la banda a tocar, salíamos entre el público y bailábamos en los pasillos y corríamos hacia el escenario. Bueno, un compañero negro salió de entre el público y un policía que estaba ahí vigilando para tener el control le dio un macanazo en el estómago y lo sentó. Le dijo, siéntate. Dice, pero yo estoy actuando, tengo que ir para allá. Pero situaciones así de racismo
las había todavía en 1975. Martin Luther King muchas veces fue encerrado en la cárcel. Decía, en alguna ocasión lo metieron a la cárcel por una manifestación. Usaban cualquier pretexto, que vagancia, que romper la paz social y demás. Lo metieron a la cárcel en una ocasión y el sheriff, eh, que simpatizaba con él, pagó la multa. Él no quería pagar la multa, pagó la multa y lo sacó. Dice, cosa muy curiosa, decía Martin Luther King, a los negros se les saca de los restaurantes, se les saca de las iglesias, pero es la primera vez que a un negro lo sacan de la cárcel a patadas. Bueno, Martin Luther King fue reconocido, logró el derecho a voto de los negros. Esto fue allá por 1958. Fíjense, hasta 1958 los negros no eran reconocidos con sus derechos ciudadanos ni con derecho a votar. Entonces esto lo logró Martin Luther King. 1964 se le reconoció con el premio Premio Nobel de la Paz. En 1963 estuvo con John F. Kennedy, que John F. Kennedy habló acerca de los derechos de los negros y finalmente recordamos su famoso discurso. Fue en 1964 cuando se unió con miles de personas sin romper un solo vidrio, sin pintarrojear, sin hacer ningún escándalo, cuando él estuvo ante el monumento de Abraham Lincoln y dio el famoso discurso, tengo un sueño, tengo un sueño en el cual todos seamos reconocidos como seres humanos, tengo un sueño en el cual no haya distinción, tengo un sueño, etc. I have a dream. Ese fue el famoso discurso que ha perdurado por siempre y que ha dado precisamente el reconocimiento de que los negros son circunstancialmente el color de su piel. Y yo insisto, no hay muchas razas, hay una sola raza, la raza humana. El ser negro, amarillo, azul, verde o colorado, blanco o de cualquier color, es tan circunstancial como ser gordo, flaco, alto, chaparro, feo o bonito. Es solamente circunstancial. Todos somos seres humanos y toda vida humana importa. No importa el color, la nacionalidad, el idioma que se hable, todos somos creados por Dios a su imagen y semejanza. Martin Luther King en 1968 en Memphis estaba en una reunión, estaba en su hotel, en un hotel muy dado a la tristeza, pero ahí él planeaba ir a comer con sus amigos a una reunión en la cena. Tenía un amigo que era músico y se habían reunido en la habitación para salir. Y en ese momento un fanático blanco le dio un disparo y lo mató en el balcón de su hotel. Recibió un balazo en la aorta y mientras estaba agonizando, sus últimas palabras fueron dirigidas a su amigo músico, que le dijo, hoy toca Saving Grace, la gracia salvadora, un canto muy hermoso en inglés, cántalo como nunca, con todo tu amor. Fueron sus últimas palabras. Su tumba está en Alabama y dice las últimas palabras que decía en su discurso de Tengo un sueño. Free at last, libre al fin, libre al fin. Entonces ahora es libre al fin. Cosa muy curiosa, la iglesia anglicana en la catedral de Westchester reconoce a los mártires del siglo XX y tiene en la fachada, en las esculturas, los mártires de este siglo. Entre ellos está una rusa que murió siendo mártir, Martin Luther King, y, cosa muy curiosa, Oscar Arnulfo Romero. También está su estatua ahí como mártir del siglo XX. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Que la violencia trae violencia. Él logró lo que logró, el reconocimiento de los negros como seres humanos dignos de derecho,
dignos de respeto y dignos de dignidad, y logró hacer cambios, no a la fuerza, no con violencia, sino con la no violencia, pero sí la acción efectiva, la acción pacífica, exigiendo lo que es los derechos humanos. Así que celebramos hoy el nacimiento de Martin Luther King, un ejemplo de un hombre comprometido, así como ha habido tantos como Mahatma Gandhi, como Teresa de Calcuta, como Oscar Romero, como tantos otros que se han comprometido para hacer una diferencia, como Nelson Mandela, Desmond Tutu, en fin, infinidad, como tú mismo que me estás escuchando, como tú misma, porque Teresa de Calcuta decía, siendo yo tan chiquita y tan poquito, hecho tanto, ¿cuánto no harán ustedes que tienen más posibilidades y que tienen más poder? Así que el mundo puede ser diferente gracias a ti que me estás escuchando. Podemos hacer un cambio, ¿ok? Lo que hagamos, hagámoslo bien y con mucho amor. Muy bien. Mi querida Socorrito, ¿qué preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo tenemos el día de hoy? Tenemos preguntas, padre. La primera pregunta es, ¿hago mal en rechazar la pareja de mi sobrino que es homosexual? Mira, no podemos rechazar a nadie. El Papa Francisco se hizo famoso por su frase que le preguntaron en una entrevista en un avión, en uno de los primeros vuelos que hizo, que si un homosexual se acercaba a confesarse, ¿cómo sería su reacción? Y dijo, yo no soy nadie para juzgar a nadie, yo no puedo rechazar a nadie. Yo creo que Jesús nunca rechazó a nadie, ni a los fariseos, ni a las prostitutas, ni a los pecadores, ni a los cobradores de impuestos. Entonces, nosotros no nos toca ser jueces, sino hermanos. Dios nunca está de acuerdo con el pecado, pero no deja de amar al pecador. No nos toca a nosotros juzgar. Quizás si te molesta esa situación, puedes decirle a tu sobrino, bueno, en primer lugar, que no estás de acuerdo que viva en tu casa, si es que está viviendo en tu casa, que no estás de acuerdo con su forma de conducta porque no va de acuerdo a tus principios morales o cristianos, el hecho de una vida promiscua, sea homosexual o heterosexual. Por ejemplo, si alguien vive con su pareja, con una mujer, y está viviendo una situación así, dile, oye, es un mal ejemplo para mis hijos y no puedo aceptar que mis hijos tomen ejemplo en ti. Entonces, pero una visita o algo, puedes hablar con él y decirle, oye, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Me gustaría, por favor, tú eres muy querido y demás, pero me incomoda. Pero en sí no debemos de sentir desprecio ni rechazo a nadie en absoluto. No estaremos de acuerdo con lo que se haga, pero podremos exigir en nuestro hogar que no fumes marihuana, que no te drogues, que no te emborraches, y tengo todo el derecho de pedirte que respetes mi hogar. En la iglesia tuve que poner un letrero cuando recién llegué porque había quienes se entraban a emborracharse y a drogarse, y a faltar el respeto a la iglesia. Entonces puse un letrero ahí que dice, todo mundo es bienvenido, es la casa de Dios, pero supone respeto. Si vienes en estado alcohólico o drogado, abstente a entrar hasta que estés sobrio. Entonces, no se rechaza a nadie, pero se pide vestirse de gala, como los invitados al banquete de bodas, en el cual hay uno que no lleva su traje de bodas y es echado fuera porque no está cumpliendo con el código de respeto hacia los demás y hacia los festejados. Entonces, en tu casa tienes derecho de decir, mira, te quiero mucho, pero por favor, no vengas a traer un mal ejemplo a mi familia o no faltes el respeto a mi hogar. Pero no podemos rechazar a nadie en absoluto, no podemos condenar a nadie por su conducta. Recordemos esto, Dios ama al pecador, aunque rechaza el pecado. No ama el pecado,
pero no deja de amar al pecador. Me ama hasta a mí, que soy un pecador. Así que sea una actitud de mucha caridad y de mucho amor. ¿Ok? Muy bien. Fíjate Muy que bien. quedó pendiente una pregunta que me hicieron ayer y me llamó la atención e investigué. Alguien decía que si el Papa había dicho que el purgatorio ya no existe. Y entonces dije, caray, ¿cómo está eso? Entonces no fue el Papa Francisco, fue el Papa Benedicto XVI en el año 2016, me parece, donde comentó lo siguiente: el purgatorio no es un lugar que existe en el espacio, un lugar físico. El purgatorio es un fuego interior de amor purificante. Fue lo que dijo el Papa Benedicto. O sea, no dijo que el purgatorio no existe, sino más bien que no ocupa un lugar en el espacio y que ciertamente es un fuego de amor purificante. Son las declaraciones del Papa Benedicto XVI. No fue el Papa Francisco y no ha dicho que no existe el purgatorio. Entonces, después de haber aclarado esa pregunta que me hicieron ayer y que me llamó la atención, he dicho. ¿Qué más? La siguiente pregunta, padre, dice, cada vez que rezo el credo y digo, descendió a los infiernos, me quedo pensando que si Dios fue al infierno, el infierno deja de ser infierno. ¿Me aclara esta duda? Qué bonito, ¿eh? Bueno, es en el credo antiguo, en el credo de los apóstoles, en el cual se menciona y descendió a los infiernos, eh, murió, fue crucificado, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día según las escrituras. Bueno, ¿qué significa este descendió a los infiernos? Para la cultura hebrea, el infierno hay varios tipos de infierno. Por ejemplo, el Seol. El Seol es el lugar donde los muertos moran, es decir, es el sepulcro, donde están esperando la resurrección al final de los tiempos. Se supone que es el sepulcro. Recordemos de que la muerte no existía de acuerdo al plan de Dios. Por la desobediencia de Adán y Eva, entra el pecado al mundo y con el pecado entra la muerte al mundo. La muerte no existía, sino que estábamos llamados a vivir en la plenitud de la alegría de Dios en la eternidad. Pero por el pecado se rompe ese plan y entonces entra el pecado, la muerte al mundo. Y Cristo nos viene a salvar de esa muerte. Entonces el Seol es el lugar donde los muertos moran. Se dice, ha ido a descansar al lugar de los muertos, ha ido a unirse con sus padres. Eso es el Seol. Posteriormente viene el Gehenna. El Gehenna, que es utilizado por Jesucristo como referencia a el basurero que existía afuera del templo, a las orillas de la entrada a Jerusalén. Era un lugar, era el basurero que siempre se estaba quemando para evitar los malos olores, las pestes, las ratas y demás. Entonces siempre se estaba quemando la basura allí. Entonces por eso era considerado el fuego que no se apaga. Y Jesucristo dice, aquel que le diga raca a su hermano, aquel que le diga una palabrota, es digno de irse a quemar al fuego del Gehenna. Es decir, aquel que le diga a su hermano, mándelo mucho a la pipipipupupu. Así. Así que ya estarían los teólogos investigando si la pipipupupupu es eterna o limitada, si qué tan lejos está o demás. No, es una expresión. No le hagan caso, mándenlos a la fregada, punto. Entonces, ese es el Gehenna. O sea, alguien que te insulta es digno de echarlo a la basura. Y por otra parte existe el Hades, que es el infierno, donde está Satanás, donde están los condenados, la muerte eterna, aquellos que han rechazado la salvación o el llamado de Dios a la santidad voluntariamente, aquellos que se caen al agua y alguien les avienta un salvavidas para que se salve y dicen, no, de ti no quiero nada.
tómalo para que te salves. No, no quiero. No sabes nadar, te vas a ahogar. Me ahogo, pero no lo tomo. Bueno, realmente se necesita estar loco para rechazar la salvación. Así que sería el Hades. Ahora, cuando se menciona que Cristo descendió a los infiernos, se está refiriendo al Seol, la tumba. Y cuando Cristo resucita, rompe el poder de la muerte. Así que fíjense, vamos a tocar otro tema, que es la herejía de la Santa Muerte, a la cual son muy devotos los narcotraficantes, los criminales y demás, que fue inventada por un obispo, el que casó a Miurca Marcos con Bob Hilarios, que es un obispo chafa, y que está en la cárcel por lavado de dinero y por asociación con el narcotráfico. Él inventó en Tepito la Santa Muerte, el espectro con la guadaña y demás, que nadie se iba a salvar de ella. Después se arrepintió y como que quiso poner al ángel justiciero, pero la gente prefirió la calaca. Entonces, ¿cómo puede ser santa la enemiga de la humanidad, la que destruye la humanidad, la que está actuando como el coronavirus y que está matando a tantos? No es santo. No puede ser santa. Quiso vencer a Cristo, pero Cristo venció a la muerte con su resurrección, de tal manera que la muerte no tiene más dominio sobre nosotros, porque estamos llamados a la vida eterna y Cristo pagó con precio de sangre, entrando al Seol, descendió a los infiernos para liberarnos del infierno de la muerte y para vencer a la muerte de una vez por todas. Así que esto es lo que significa en el credo, que Cristo ha vencido a la muerte ya no tiene dominio para nosotros, excepto que tú quieras rechazar ese salvavidas que Dios te manda para que te salves, y tú dices, no quiero, pues allá tú. Si no aceptas la salvación, entonces estás rechazando la vida eterna y aceptas la muerte eterna. Entonces eso es el sentido, ¿de acuerdo? De acuerdo, muy bien, bueno, padre. Bájale un poquito la cámara porque ya estás aquí nada más al pescuezo. No sé qué haya pasado con la cámara. Bueno, pero cuéntame, ¿hay alguna otra pregunta, chisme o comentario? Sí, padre, tenemos otra pregunta. Dice, si Dios es perfecto, ¿cómo ha podido crear un mundo imperfecto? De ninguna manera. Está como la pregunta capciosa o tonta de, Dios es tan poderoso que puede hacer una piedra tan grande, tan grande, tan grande que ni él mismo la pueda mover. Es un absurdo. ¿Por qué? Porque si no puede hacer esa piedra tan grande que ni él mismo la puede mover, entonces no es todopoderoso. Y si puede hacer esa piedra tan grande, tan grande, tan grande que ni él mismo la puede mover, si no la puede mover, no es todopoderoso. O sea, es un absurdo. Dios ha creado el universo con una perfección tal que el cometa Halley tiene una cita puntual cada 50 años y asiste puntualmente a su cita. Creó un universo tan perfecto que cada 28 días la luna aparece llena y va llevando su ciclo. Tiene una perfección en el universo que creó los planetas que giran en torno al Sol y que a la Tierra le toma 365 días el recorrer su camino alrededor del Sol y le toma 24 horas dar la vuelta sobre su propio eje. Creó un universo perfecto, pero nosotros somos los que lo hemos hecho imperfecto. Es decir, hemos desgastado el planeta por siglos, la capa de ozono, el sobrecalentamiento global, el arrasar con los medios naturales, con los bosques tropicales de Brasil. Hemos acabado con... fíjense que a mí me impresionó mucho esos bosques tropicales de Brasil que fueron incendiados a propósito para sembrar y para tener ganado. Están condenados a ser un desierto permanente como el Sahara. No vuelve a crecer ahí la planta por todo ese destrozo humano que se ha hecho. Entonces estamos viendo, por ejemplo, todo ese plástico que va a dar al mar y que se forman islas de plástico y que está contaminando. Todo eso lo hemos hecho nosotros. No le echemos la culpa a Dios. Dios ha creado un universo perfecto y nos ha hecho a nosotros, los seres humanos, responsables
de la creación. Es por eso que el Papa Francisco escribió esta encíclica que se llama Laudate Gaudium, que habla acerca de nuestra responsabilidad ecológica y nuestra responsabilidad por cuidar los medios naturales y por cuidar a nuestro planeta. Así que Dios creó una perfección. Nosotros somos los que la hemos hecho imperfecta. Incluso la película de Wall-E, de Walt Disney, donde hay un robotito que es el único sobreviviente limpiando toda la basura que hay en la ciudad de Nueva York, cuando todos los seres humanos se han ido en diferentes naves al espacio y a través de los siglos han engordado y dependen de ser parásitos de unos robots que les sirven en todo, y que el planeta Tierra está completamente despoblado hasta que Wall-E encuentra una plantita y entonces esto marca la clave. Pero lo curioso es de que al salir del planeta hay un montón de basura espacial y esto es cierto. Me comentaba el astronauta hispano-mexicano, José, que hay desde un desarmador hasta una tuerca, hasta satélites inservibles y un montón de basura en el espacio. Y hay un proyecto precisamente de la NASA de recoger esa basura espacial. Me decía que es sumamente peligroso porque esa basura viaja a velocidad en que fue dejada, es decir, que en un momento determinado una tuerca puede perforar un casco de un astronauta en caso de que sucediera. Entonces estamos contaminando no solamente nuestro planeta, sino también el espacio. Entonces hay que ser responsables de ello. ¿Ok? Muy bien, mi querida Socorro, ¿qué otra Muy bien. pregunta? No tenemos más preguntas, padre. Tenemos saludos para usted de Ana Fierro, Araceli Hernández, Víctor Arriola, María Molina. Saludos. Son saludos y bendiciones para usted, padre, de parte de estas personas. Pues muchísimas gracias a todos aquellos que nos están viendo a través de estos medios, a quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias. Ahora, el lunes va a ser el día en que se conmemora a Martin Luther King, así que, pues en este tiempo en que no debemos de salir de casa, en que debemos de cuidarnos, pues vamos a tomarnos un día de vacación en casa, jugando, viendo películas, jugando con familia, platicando, inventándonos, teniendo juegos de familia en el cual todos participemos, jueguen adivinanzas, jueguen a dígalo con mímica, jueguen a cantar, no sé, hay tantos juegos que hay que inventarse. Entonces tómenlo como un día en el cual lo honren como familia y tomemos el ejemplo de Martin Luther King, que aunque no es un santo católico, sin embargo es un mártir que supo dar la vida comprometidamente en favor de los derechos. También protestó en contra de la guerra de Vietnam, de los genocidios y crueles que se hacían en Vietnam, que se bombardeaba a los niños con napalm, que los quemaba en su cuerpo, que se asesinaron. Hubo un asesinato en una aldea de ancianos, mujeres y niños, y un asesinato masivo. Fue algo tremendo. Martin Luther King protestaba contra ello y protestaba contra la pobreza extrema que hay en los Estados Unidos, porque este país, el más rico del mundo, sin embargo existe la pobreza extrema y hay que tener en consideración que aquí en los Estados Unidos hay gente que está viviendo en una situación de pobreza al límite, extremo completamente. Entonces, esa lucha no terminó con Martin Luther King, tiene que ser una lucha continua de parte de cada uno de nosotros. Este domingo es el segundo domingo del tiempo ordinario. ¿Y qué significa el tiempo ordinario? No significa un tiempo de aridez o que no hay nada. El año litúrgico se compone de varias estaciones, como el año se compone de invierno, de otoño, invierno, primavera y verano. Comenzamos el año litúrgico con el Adviento, que es el tiempo de preparación hacia la Navidad.
luego es el tiempo de la Navidad, posteriormente de la Navidad viene el tiempo ordinario, hasta que viene el miércoles de ceniza, que va a ser el 17 de febrero, y con ello son 40 días de la Cuaresma, que desembocan en la Pascua, la resurrección de Cristo, y 40 días de Pascua hasta la ascensión del Señor, y posteriormente Pentecostés. Después viene otra vez el tiempo ordinario, hasta que continuamos con el nuevo Adviento. Este tiempo ordinario se caracteriza por la vestimenta verde, que nos recuerda que es tiempo de fertilidad, tiempo de producir, tiempo de poner en práctica el Evangelio, que debe de ser fértil, que debe de florecer, que debe la palabra de Dios, esa semilla debe de ser plantada en cada uno de nosotros y debe de dar frutos para la vida eterna. Eso es lo que significa este tiempo ordinario. ¿Ok? Estamos ahorita aquí en Código Morado, en Mammoth Lakes, no sé cómo estén allá en el área de Stockton. ¿Qué código hay? ¿Las iglesias siguen cerradas o cómo va? Sí, padre, siguen cerradas, se siguen celebrando las misas afuera. Sí, aquí es más difícil por la nieve, pero este domingo me voy a dar el lujo de celebrar misa al aire libre. La temperatura va a estar a 55 grados, lo cual hace calorcito aquí, pero la siguiente semana va a estar nevando, así que otra vez me vuelvo a encerrar sin gente y transmitir la misa a través de los medios. Recuerden que ahorita con estos límites estoy celebrando la misa por Facebook y YouTube en la misma dirección, es Mammoth con doble M, Mammoth TH, Catholic Church. Pueden verlo en Facebook o en YouTube a las 12 del día. Pero pregunten en su parroquia a qué hora se celebra la misa y si tienen oportunidad de asistir al aire libre, que bueno, reciban la Sagrada Comunión, vivan su fe y es tiempo de crecer en la fe. Y por favor, cuando escuchen la misa a través de los medios de comunicación, no estén abriendo y cerrando el refrigerador, sacando sus Coca-Colas y cervezas y cocinando y jugando y distrayéndose. Pongan toda la atención. Dios se merece una hora de su valioso tiempo porque Dios nos ha dado todo, así que hay que poner toda la atención. Socorrito, ha sido un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Vienes muy linda, muy bien arreglada y gracias por todo. Gracias, padre. Gracias. Gracias por sus sugerencias de jugar en familia. Me encantó. Gracias por todo lo que aprendemos de usted cada día. Que Dios los siga bendiciendo. Y denos su bendición y lo esperamos el lunes. Claro que sí, mi querida Socorro. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios mediante, el lunes no va a haber día libre. Por ser el día de Martin Luther King, vamos a seguir transmitiendo. Muy bien, claro que sí, padre. Es la pregunta, ¿vamos a seguir transmitiendo? ¿Va a haber programa? Sí, sí va a haber. Bueno, no me dieron el día libre, así que ni modo, aquí estaré con ustedes interrumpiendo su vacación, su día libre. Muy bien. Nos vemos, Dios mediante. Hasta el lunes. Adiós.